Dice la Escritura: jinete enhiesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos. Bien, esto es lo que declara el Señor acerca de lo que acontece en los muchos pueblos, de lo que acontecerá en los muchos pueblos a causa de la maestra en hechizos, que quiere decir que a causa de la madre de toda la ramera, la que es hallada, en la cual son hallada la sangre de los muchos, de la multitud de santos y de los mártires del Señor, a causa de sus fornicaciones, a causa de sus muchas hechicerías. Dice que habrá multitud de muertos, y dice que habrá multitud de cadáveres, y que en sus cadáveres tropezarán. ¿Por qué? Porque a causa de sus hechicerías y a causa de sus fornicaciones son muertos espiritualmente los creyentes en la tierra. Esto habla acerca de una mujer espiritual, esto habla acerca de una mujer que fornica espiritualmente, esto habla acerca de una mujer que hace hechicerías espiritualmente, aunque ella no se dé cuenta de pronto que está haciendo hechicerías, aunque muchos sí se dan cuenta, pero esto habla acerca de una iglesia falsa, esto habla acerca de una iglesia que usa estrategias diabólicas del mundo para atraer a las almas y para hacer sus obras y para hacer lo que han querido. Esto habla acerca de una hermosa mujer, porque dice que a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, como habla la Escritura acerca de la gran ramera. Pero esto es una iglesia falsa, una que se ha vendido, una que no ha sido fiel a su Señor, una que ha vendido su cuerpo, o sea, sus obras, sus acciones, a cambio de dinero, a cambio de honra, a cambio de aceptación por los hombres, a cambio de un estatus social, a cambio de sus propias obras y que sean reconocidas en la tierra. Esto habla acerca de una iglesia falsa que lleva el nombre de cristiana y que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Así entonces, el Señor le llama la maestra en hechizos. ¿Por qué? Porque a través de sus muchos hechizos ha encantado a las muchas almas que han llegado. ¿Cuáles son sus muchos hechizos? Son sus muchas obras, son sus propias obras que ha hecho por su propia voluntad y sus propias estrategias que ha utilizado para atraer a las personas y para convencerlas en sus propias teorías y en sus propias doctrinas, no enseñadas por el Espíritu Santo, porque dice la Escritura que lo que nosotros hablamos, lo hablamos enseñados por el Espíritu Santo, con palabras no de humana sabiduría, sino con las palabras que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que quiere decir que la palabra de Dios se habla conforme a lo que el Espíritu Santo enseña en su secreto, porque la palabra de Dios, ella sola, por sí sola, tiene la eficacia para partir el alma y el espíritu, porque dice que ella es viva, o sea que ella hace vivir al que la reciba. La palabra por sí sola, ella es viva y eficaz y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, dividirlo, hacer discernir lo que es del alma y lo que es del espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos de los corazones, o sea que escudriña hasta lo más profundo del ser del hombre para hacerle ver cuáles son todas sus iniquidades, cuáles son todas sus debilidades y cuáles son todas sus falsedades que ni él mismo entiende, porque dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún hasta lo más profundo de Dios. Y cuánto no más entonces todo lo del hombre. Así, la palabra de Dios es la que tiene el poder para santificar, para purificar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra enseñada por el Espíritu y la dirección perfecta del Espíritu Santo hacia aquel que enseña la palabra y aquellos que dirigen al pueblo. Pero cuando no es así, el hombre entonces se pone
se pone a buscar artimañas y estrategias y se pone a buscar palabras persuasivas de humana sabiduría, como dice Pablo, que él nos enseñaba con palabras persuasivas de humana sabiduría para que la fe del pueblo no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y entonces se pone a buscar el hombre palabras persuasivas de humana sabiduría, una u otra estrategia para levantar sus obras, una u otra estrategia para convencer de una teoría, de una doctrina que quiere convencer porque cree que es así y se le inventó, no buscando lo de Dios, sino buscando lo del hombre mismo, porque si la obra es de Dios, se le debe de dejar a Dios, que Él sea el que haga lo que quiere hacer y que Él sea el que habla lo que Él quiere hablar, pero enseñándole Dios al creyente, enseñándole Dios a aquel que lleva la palabra, a aquel que ministra, a aquel que hace la obra. Pero cuando esto no es así, el hombre entonces busca sus propias estrategias para hacer lo que Él ha determinado y para hacer sus propias obras, para buscar su estatus entre los hombres y para buscar el renombre de la obra, para buscar el reconocimiento de la obra y para convencer a los hombres y para llenar las iglesias, porque se siente bien así con las iglesias llenas, porque buscan poder y porque es ambición de poder lo que tienen en el corazón y porque es deseo de ser reconocidos y de ser admirados por los hombres. Y esto es un deseo malo, es un deseo perverso que lleva a la muerte a los que lo tienen y a los que reciben enseñanzas a causa de este deseo perverso, a causa de este deseo malo. Por lo cual el Señor dijo que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y el que habla por su propia cuenta es el que busca lo suyo propio, porque busca su propia gloria, porque busca un reconocimiento, porque busca poder, porque busca ser aceptado, busca aceptación del grupo de los hombres, busca personas, busca unidad con mucha gente, busca allí dinero, busca reconocimiento, busca fama, busca una u otra cosa. Este habla por su propia cuenta y busca sus propias estrategias para obtener aquellos beneficios. Pero si dice que el que busca la gloria del que le envió, que es Dios, el que envía es el Señor, este es verdadero y en él no hay injusticia. El que busca la gloria del que le envió, este no habla por su propia cuenta, este habla lo que escucha del Señor, porque dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y mucho tiempo tuve allí dudas acerca de esta palabra y el Señor me lo explicó. El Espíritu de verdad es el Espíritu que está dentro de aquel creyente que lo ha buscado con fervor, con clamor y lágrimas, que se ha entregado a Él para conocerlo y para ser edificado por Él mismo y para ser edificado por el Espíritu de Dios y para conocerlo y para conocer la ciencia, la sabiduría, todas las cosas de pleno entendimiento, todas las cosas celestiales y todas las cosas espirituales para un crecimiento espiritual, para una perfección. Y entonces, así este recibe toda la verdad de Dios, así este recibe todas las manifestaciones y todas las revelaciones del Espíritu Santo, y este viene con el Espíritu de verdad. Y el que tiene este Espíritu de verdad no habla por su propia cuenta. Este que tiene este Espíritu de verdad no habla por sí mismo, sino que habla lo que escucha del Espíritu Santo, que es el que le enseña. Cuando venga el Espíritu de verdad, así es que dice, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Este es el creyente, el líder, el maestro verdadero que tiene este espíritu de verdad. Porque hay muchos espíritus de mentira que dicen que Jesús no ha venido en carne. ¿Por qué? Porque no confiesan que Cristo estuvo en este cuerpo sufriendo en un cuerpo tentado al mal en todo tiempo. Y lo que profesan es una vida terrenal, una vida que no lleva sufrimiento y una vida que no lleva padecimiento. Y entonces, hablando por su propia cuenta, hablando no de lo que habla el Espíritu, porque si no se tiene comunión con el Espíritu de Dios no se puede escuchar, y hablando por su propia cuenta, busca su propia gloria y busca sus propias obras. Esta es la maestra en hechizos, porque a raíz de todo esto que tiene en el corazón y todo este deseo vano que tiene en el corazón, ella se ha hecho maestra en hechizos. Esto es una iglesia falsa que lleva el nombre de Cristo. Esta es una iglesia falsa que lleva el nombre de Jesucristo. Esto no es una religión, esto es una iglesia falsa, no una secta religiosa como le
llaman muchos. No, esto es una iglesia falsa que lleva el nombre de Jesucristo, y a causa de todas estas cosas, entonces acumula muchas maldades, muchas hechicerías y hace muchas fornicaciones, que quiere decir que busca todo lo que busca el mundo y se mezcla con todas las cosas de la tierra, y se mezcla con todos los deseos de los hombres, y hace las obras conforme a las instituciones de la tierra, conforme a los hombres naturales, conforme a los príncipes de este siglo que perecen porque en ellos no hay sabiduría, que dice que si hubieran tenido sabiduría nunca hubieran conocido al Señor de gloria, pero dice que nosotros no hablamos con esa sabiduría, sino que hablamos con la sabiduría que nos da Dios, la sabiduría en misterio, la sabiduría de Dios, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y así entonces esta maestra en hechizo, esta habla con la sabiduría de la tierra para buscar lo mismo que busca la tierra, pero en el nombre de Cristo. Por eso ella se hace maestra en hechizo. Es una iglesia mundanal, es una iglesia que saca de la teología y de los estudios todas sus teorías, es una iglesia que ha aprendido de la sociedad todo lo que hace, es una iglesia que ha aprendido de ella misma y de los demás todo lo que busca y todo lo que hace, que no busca edificación de sí misma y de los que lo escuchan, no busca una vida eterna, no busca una edificación para la vida eterna, no busca las mansiones gloriosas que Cristo prometió, no busca la abundancia de vida que Cristo prometió en la eternidad, porque Él prometió dar vida y vida en abundancia, pero esto es una vida en abundancia de bienes espirituales, de frutos espirituales en la eternidad, para la eternidad, por lo cual contiene la Escritura que Él vino para que nosotros los pobres de este siglo seamos ricos en fe, que quiere decir que Él viene a enriquecer al hombre espiritualmente para que el hombre tenga abundancia de vida, con una abundancia de frutos espirituales en la eternidad, y abundancia de dones y abundancia de atributos espirituales y virtudes en la eternidad, de modo que pueda incluso reinar con Dios, de modo que tenga en la eternidad toda la potestad de hacer muchas cosas que el hombre no puede entender mientras vive en el cuerpo en la tierra, que en la eternidad solo tendrán este privilegio todos aquellos que fueron edificados conforme a su imagen. Pero la maestra en hechizos no busca esto, sino que la maestra en hechizos busca obras en la tierra, la maestra en hechizos busca reconocimiento en la tierra, busca dinero, buscan diferentes cosas, unos por un lado buscan dinero, otros por otro lado buscan desarrollar sus obras y se las atribuyen a Dios, pero no es así, sino es que para hacer crecer sus obras, otros por otro lado buscan allí fama, otros por otro lado buscan ser reconocidos como sabios, como entendidos en las Escrituras. Estos son los teólogos, pero no son entendidos en las Escrituras, porque Dios destruyó la sabiduría de los sabios y desechó, dice la Escritura, el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Porque la sabiduría de Dios no es entendida por los hombres. Y así entonces el Señor vino a confundir estas cosas para darles la sabiduría que Él revela a aquellos que buscan la sabiduría en la intimidad con Él, con su espíritu, para darles el conocimiento de todas las riquezas espirituales y para que crezcan en todos los atributos espirituales, fe, esperanza y amor como base, y en todos los demás atributos espirituales para la semejanza de Dios en ellos, para que todos aquellos que escuchen también sean imagen de Dios. ¿Qué es lo que hace la maestra en hechizo? Ella atrae con artimañas, ella atrae a muchas personas, ella atrae a muchos creyentes con inventos que se hace, con actividades, con juegos recreativos, con obras de teatro, atrae y seduce con encantamientos en las congregaciones, con congregaciones llenas de luces, llenas de atracciones como el mundo, atrae con humo, atrae con luces de diferentes colores, atrae con diferentes tipos de cosas, unos atraen llevando payasos a las congregaciones, otros atraen llevando allí cantantes del mundo a las congregaciones, pero que le ponen letra de Dios y hacen así diferentes espectáculos y diferentes obras que Dios nunca ha mandado, como conciertos cristianos y como reuniones para buscar
esposo y buscar esposa en las congregaciones, y hacen de pronto diferentes tipos de fiestas para atraer a las personas, y otros hacen otro tipo de hechicería aparentando ser espirituales, y las hechicerías que hacen son como las que hacían Simón el Mago, que dice que Simón el Mago tenía engañado todo el pueblo de Samaria y les hacía creer que era el gran poder de Dios lo que él manifestaba, y a todos tenía engañados diciendo que este es el gran poder de Dios, y todos creían lo que él decía, y tenía a Dios en su boca, pero era hechicero, y lo que practicaba era la magia. Así la magia que practican mucho es la supuesta liberación de demonios que hacen, y atraen a muchos diciendo que ellos tienen el gran poder de Dios, porque cuando ellos oran y cuando ellos ponen las manos, la gente se tira al piso, se cae para atrás, y otros se revuelcan en el piso, y otros dicen que echan espumarajo, y hacen todo este tipo de show y todo este tipo de espectáculo que lo hace Satanás entre ellos, y todo esto no son más que hechicerías que no llevan a los hombres a la salvación, y no le enseñan el corazón de Dios al hombre, no le enseñan el corazón de Dios a los creyentes, y no lo edifican, no los corrigen, y no los libran de sus muchos errores que les son ocultos, sino que son artimañas que se hacen, como la que hace Satanás en el mundo, que a través del sexo depravado, que a través de las drogas, que a través del alcohol, que a través de las fiestas diabólicas y perversas que hacen las personas en el mundo, él les da un éxtasis, él les da una felicidad momentánea, temporal, que aparenta ser felicidad, pero que no lo es, a través de los viajes de placer, a través de los banquetes espléndidos y exquisitos, a través de juegos de casino, a través de películas allí, de acción, de terror, de una u otra cosa, los lleva a un éxtasis, a través de los videojuegos y de todas estas cosas, los lleva a un éxtasis de una supuesta felicidad, pero después que lo sube a ese éxtasis, dándole el nivel más alto de esa supuesta felicidad, los deja caer al abismo, porque eso no puede sostener a nadie, porque es algo que está sustentado sobre la nada, es algo engañoso, es como un globo que se infla y está lleno de aire, eso es lo que tiene dentro, y parece que es una gran cosa, y incluso vuela por los aires, pero solamente que se hinque, a sí mismo se desinfla y deja de ser, porque ya no sirve para más nada, porque ya está roto. Así es todo lo que da Satanás, y así mismo lo ha hecho en las iglesias que se han entregado a este tipo de obra y que se han entregado a este tipo de acciones para atraer a las masas, para convencer a las masas, para edificar sus obras, para levantar sus obras, para dar sus nombres a conocer, para adquirir beneficios entre los hombres, de los hombres, para adquirir placer, para adquirir dinero, muchos y todo el tipo de cosas que buscan adquirir. Y así él los lleva a un éxtasis, él los lleva a una supuesta manifestación del Espíritu Santo, pero que no está fundamentada en la ciencia y en la sabiduría de Dios, no está fundamentada en las bases del conocimiento de Dios, porque esto es lo que liberta verdaderamente al hombre, y esto es lo que le da el conocimiento de Dios verdaderamente al hombre, y por eso usan todo este tipo de cosas, y por eso se ve en las congregaciones luces de diferentes colores, otros con unas cortinas llamativas y con un cúmulo de cosas que Dios no ha mandado a hacer, porque Dios no vino a hacer altares hermosos, ni vino a hacer templos hermosos, ni templos engalanados. El Señor vino a hacer corazones hermosos, a crear un hombre nuevo, nacido no de carne y de sangre, sino del agua y del Espíritu. Así sea que ese hombre o esos hombres, sean 2 o 3 o una multitud, se congreguen en un campo, se congreguen en una cueva, se congreguen debajo de un árbol, se congreguen debajo allí en una casa humilde, allí sin ningún tipo de lujo, se congreguen, sea que renten un templo o que no lo renten, se congreguen donde se congreguen, porque el Señor dijo que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, donde estén, o sea que el Señor no vino a hacer templos, el Señor no vino a hacer edificaciones lujosas, el Señor no vino a hacer cosas llamativas, porque Él no atrae con nada de eso. Así atraen a las masas, así atraen a las multitudes, con la hermosura del templo, con el renombre de las obras, atraen con una u otra cosa, atraen con actividades recreativas en las congregaciones, atraen con música de fondo que emocione el corazón, que emocione a los oyentes, que los lleve allí a un éxtasis, que los lleve allí a llevar su mente a una supuesta felicidad, a una supuesta imaginación, que la presencia de Dios está allí y no es la presencia de Dios.
sino que es la presencia del maligno, porque el Señor no necesita de esas ni músicas de fondo, ni necesita el Señor de actividades recreativas, ni de esas actividades que hacen y de esas manifestaciones que hacen con maniquí, que usan maniquís para enseñar supuestamente la palabra de Dios. Otros usan payasos, otros usan obras de teatro, circo y demás cosas, y unos de una forma, otros de otra forma, unos de forma que parece ser más espiritual, otra que parece ser menos espiritual. Por eso que el Señor dice acerca de esta mujer que ella es la maestra en hechizos, o sea que es experta en hechizos, experta en hechizos. Y puede que una congregación no haga todas estas cosas, pero una de estas obras hace, o algunas, porque las ha aprendido, se las ha imaginado o las ha imitado de otros. Y así, y siendo así, hay multitud de muertos, multitud de cadáveres que se tropiezan unos con otros, como dice, multitud de cadáveres, y en sus cadáveres tropezarán, y multitud de muertos, jinete enhiesto, y lanza y muerte, a causa de la maestra en hechizos, a causa de la que es experta en fornicaciones y que ha hecho fornicar a los pueblos y que ha hecho que los hombres se aparten de Dios. A causa de ella hay multitud de cadáveres. ¿Cuáles son estos cadáveres? Son cadáveres espirituales, son muertos espirituales, porque no han conocido a Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, y el fundamento de Dios es el conocimiento de su palabra, la integridad de su corazón dada a conocer al hombre. Este es el fundamento del Señor, y sobre este fundamento es que están edificados los verdaderos hijos de Dios, y sobre este fundamento es que se ejecuta la verdadera liberación, porque dice el Señor que al que el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. ¿Qué quiere decir? Que hay falsas liberaciones, y si hay falsas liberaciones, hay falsas manifestaciones del Espíritu Santo, hay falsas enseñanzas, hay falsa presencia de Dios. Y así como lo de Dios tiene la verdad, lo de Satanás parece ser de Dios, pero lleva la mentira, porque así como Dios trae lo suyo, Satanás trae también lo suyo, pero con nombre de Dios, con el nombre de Dios. A la unción de Dios, a la unción de Él, a la unción falsa le llama unción de Dios, y a la presencia falsa le llama presencia de Dios, y a la enseñanza falsa le llama enseñanza de Dios, a causa de lo que los hombres buscan en el interior de sus corazones, a causa de lo que los hombres pretenden, por no amar al hombre, a Dios como más que a sí mismo, por no amar a Dios, el hombre, con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza, por encima de él mismo, a causa del quebrantamiento del amor a Dios, para amarse a sí mismo el hombre. Entonces que vienen todas las demás cosas, porque dice que el primer mandamiento es amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Y que este es el primer mandamiento, y de él, y de amar al prójimo como a sí mismo, depende toda la ley y los profetas. De modo que cuando este mandamiento se quebranta, entonces los demás mandamientos también son quebrantados. Porque si con este mandamiento los demás se pueden cumplir, porque el amor es el que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es el que puede todas las cosas, es el amor a Dios por encima de todas las cosas. Él es el que puede hacer que Dios transforme al hombre, es el que puede hacer que el hombre tenga la verdadera intimidad y comunión con el Espíritu Santo, y puede escuchar a Dios y puedan buscar las cosas de la tierra, este amor. Y cuando esto es así, todas las demás cosas por añadidura el hombre las va a cumplir, porque la base de todo es este amor. Por eso el Señor dice que de ello depende toda la ley y todos los profetas. Pero cuando se quebranta esto y el hombre se ama a sí mismo, entonces todo lo demás es quebrantado. Y por eso dice que en el tiempo del fin vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y demás cosas, empezando por amadores de sí mismos, y de ahí para abajo toda una cantidad de cosas que vienen por la falta de amor a Dios y por amarse el hombre a sí mismo. Y así entonces el hombre busca hacer obras, y el hombre busca hacer inventos que Dios no le ha mandado, para atraer a las masas, para hacer su propia voluntad, y para hacer lo que él ha determinado con sus propias obras, pero con el nombre de Cristo, y poniéndole a las obras el nombre de Cristo. Y así, buscando lo que busca el hombre natural, pierde el propósito de Dios, pierde la verdadera visión de Dios, y pierde el verdadero objetivo de Dios, y lleva
lleva a las multitudes a la perdición. Así las multitudes van muertas, pero con nombre de que viven, diciendo que Cristo vive, que Cristo salva y que Cristo liberta. Allí se ven en las campañas, allí se ven en las obras de teatro que hacen, allí se ven en los conciertos que hacen, y van todos muertos a la muerte, porque el Señor nunca mandó conciertos, porque su verdad no está en conciertos, su verdad no está en cante, que te cante, su verdad está en el conocimiento de su corazón, su verdad está en la profundidad de su corazón, que revela todos los atributos espirituales que hay que tener, que revela la verdad, que se descubre la iniquidad del hombre, saca al descubierto la iniquidad del hombre, nacido de carne y nacido de sangre. Allí entonces es que se halla la muerte del hombre natural para hacer vivir al hombre espiritual, y allí están sustentadas todas las cosas, porque si lo de Satanás viene así de pronto como un éxtasis, lo de Dios viene lentamente, paulatinamente, pausadamente, paso a paso, lentamente, pero viene seguro, porque eso viene edificando. Lo de Dios viene lentamente porque viene edificando al hombre. Esta es la verdadera liberación, la que hace el Hijo. El Hijo hace esta liberación, pero a través de la guianza del Espíritu Santo, que su guianza va llevando al hombre por caminos que el hombre no entiende, y va enseñando al hombre todas las cosas paso a paso, poco a poco, paso a paso, y lentamente le va enseñando todas las cosas. Cuando ya está preparado para un nivel superior, lo lleva a un nivel superior, y no le enseña cosas de un tercer o cuarto escalón si todavía no ha llegado al segundo, para que no se tenga que brincar, y porque no puede llegar a ese nivel, porque luego entonces no estaría fundamentado y habrían escalones sin pasar, habrían escalones vacíos, y el Señor se asegura de que todo esté lleno y que todo se vaya sustentando, todo el fundamento se vaya llenando y toda la edificación vaya siendo correctamente edificada. El Señor se asegura de esto, y esto no acontece en un momento, como los falsos de hoy, que dice que entra una persona por la puerta y allí le ponen incluso hasta desde lejos las manos y ya lo tiran para atrás, y es el poder de Satanás a través de ellos para engañar a las multitudes. Y otros, aunque no lo tiren allí de cuando ella entra por la puerta, sino que apenas que lo tocan ya se caen, ya se revuelcan por el piso, y es el diablo haciendo todas aquellas payasadas de las tinieblas para engañar a las multitudes y hacerlos creer que ya son libres, y no tienen ninguna liberación porque no tienen el conocimiento de la verdad, porque no tienen el conocimiento de la profundidad del corazón de Dios, porque no tienen el conocimiento de todas las virtudes espirituales que se necesitan conocer y entender con toda su ciencia y con toda su profundidad, y no tienen el conocimiento de sus muchas iniquidades, y no tienen el conocimiento de la mente natural que tienen que dejar y de la forma de vivir que tienen que dejar para poder verdaderamente ser libertados por el Hijo. Esta es la maestra en hechizos, y a causa de ello, dice que hay multitud de muertos, pero Dios promete destruirla, porque Dios promete que ya no será más y no se oirá en ella voz de esposo, ni voz de esposa, ni cántico, ni algarabía, sino que será destruida por sus muchas hechicerías. Dios le llama hechicera y Dios le llama ramera, la que se dice ser Iglesia de Jesucristo, pero no toda, porque la verdadera está aparte. La verdadera no es todo ese gran pueblo que se dice ser iglesia, que se dice ser cristiano. La verdadera está entre esa multitud, unos por un lado, otros por el otro, otros aparte en una casa, como se congregaban en el tiempo de la iglesia primitiva, que se congregaban en casas, porque dice que en la casa de Aquila y Priscila había una iglesia, en la casa de Narciso, y muchas casas tenían iglesias, tenían congregaciones, porque ellos no estaban pendientes a obra, ni a templo, ni a nada de esto. Estaban pendientes a la edificación que hacía el Espíritu Santo para el hombre ser salvo y para el hombre ser perfeccionado, y para la corrección y para el crecimiento espiritual y para lo que Dios vino a hacer en el hombre, una nueva criatura, porque en Cristo Jesús nada vale. En Cristo Jesús, así como dice que ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, así de la misma manera en Cristo Jesús no vale nada, ni la forma en que los hombres se manifiestan con sus obras, ni vale una edificación, ni valen aquellas obras, ni vale aquella hermosura, ni vale un reconocimiento, ni vale nada de esto, ni vale de que yo soy de una denominación o de otra denominación o de un concilio, de otro concilio. En Cristo Jesús nada de esto tiene valor, sino una nueva creación, porque eso fue lo que Él vino a hacer, una nueva creación. Pero cuando no se busca eso, se buscan muchas hechicerías,
y los hombres van detrás de aquellas hechicerías siendo engañados, siendo atraídos, siendo turbados y van a la muerte, porque esta es la ramera que ha hecho caer a muchos heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Esta es, porque es una mujer espiritual, es hermosa, porque tiene apariencia de Dios, porque aparenta ser de Dios, porque tiene hermosura de templo, porque tiene hermosura de nombre de obra, porque tiene hermosura de supuestas manifestaciones que Dios ha hecho, porque tiene esta hermosura, pero su hermosura realmente no es la verdadera hermosura que Dios da, sino que su hermosura es la del diablo, su hermosura es una falsedad, su hermosura es una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Ella es la que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Por eso usa muchas artimañas, por eso hace muchas hechicerías. A causa de la maestra en hechizos hay muchos muertos. El pueblo de Dios, dice la Escritura, que al pueblo de Dios el Señor lo manda a salir de allí y el Señor le dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte en sus plagas. Este es el pueblo verdadero, el que está en medio de ella, el que está en medio de toda esta gente, el que está en medio de todas estas supuestas obras de Dios, de todos estos supuestos sabios, pero que son los que estudiosos por sí mismos, que de la revelación del Espíritu de Dios no tienen nada, porque no tienen intimidad con Dios, sino con el mundo y con las noticias y con sus libros y con sus estudios y con su propia mente y con su propia sabiduría que Dios ha desechado. Y este no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está entre todos ellos. Y Dios les dice en el final del tiempo, salid de en medio de ella, pueblo mío. Muchos se lo atribuyen a la Iglesia Católica. No, es una que se llama ser la de Cristo. Es una que tiene nombre de que vive, pero que está muerta. Y el pueblo del Señor no está en esas religiones. El pueblo del Señor no está en aquellas sectas. El pueblo del Señor está en aquella que verdaderamente dice ser cristiana. El pueblo del Señor está en la que supuestamente está llamada a tener la verdad, y de allí el Señor le manda a salir. Salid de en medio de ella. Si el Señor le dice salid de en medio de ella, es donde está el pueblo de Dios, no donde no está, sino donde está. En aquella mujer espiritual, dice, salid de en medio de ella, porque en el final Dios le va a enviar sus plagas, Dios le va a enviar su castigo a causa de sus muchas hechicerías, a causa de sus muchas maldades, a causa de sus muchos encantamientos y a causa de sus muchas fornicaciones, porque ha fornicado con el mundo, buscando política a través de la palabra de Dios, buscando recreación, buscando deportes, buscando ocio, buscando cultura, buscando crecimiento entre los hombres, nada de lo cual Dios ha mandado. Y estas son sus muchas fornicaciones y sus muchas hechicerías, son la multitud e incontable cosas que hace para atraer a las almas, para convencerlos en sus predicaciones y para convencerlos de sus obras. Son muchas las hechicerías, unos de una forma, otros de otra forma. Son muchos sus encantamientos, pero por estos encantamientos ha habido muerte espiritual en la multitud, de lo cual Juan se asombró cuando vio en ella la sangre de la multitud. La sangre de todos los santos, la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesucristo. ¿Por qué? Porque murieron muchos espiritualmente y otros que vienen con la verdad son excluidos de ella, son apartados de ella, como dice, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde tributo a Dios, pensará que sirve a Dios. Estos son los que piensan que sirven a Dios, pero no sirven a Dios, se sirven a sí mismos. Así como me dijo el Señor una oportunidad, no trabajes para ti, y eso fue apenas para una predicación. Me dijo, no trabajes para ti, porque estaba buscando yo allí cómo quedaría bien el mensaje. Me dijo, no trabajes para ti, trabaja para mí. Y el hombre trabaja para sí mismo, pensando que es para Dios, buscando sus propias estrategias, buscando su propio juicio, su propio entendimiento, cuando todo lo que debe de hacer es entregar todo a Dios y ser enseñado por el Espíritu de Dios y ser guiado por el Espíritu de Dios, no entendiendo nada por sí mismo, sino que Dios le hable y se le manifieste. Este es el verdadero. Y el pueblo de Dios, para ser
para tener esta verdadera revelación del Señor, debe de salir de la maestra en hechizo, debe de salir de medio de ella, como el Señor dice, salid de medio de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte en sus plagas, porque le viene persecución, le viene tribulación, le viene muerte, porque Dios se la va a destruir para hacer nacer a un hombre nuevo, para sacar de allí a los escogidos que han sido engañados por las muchas hechicerías de esta maestra en hechizo, como dice que muchos falsos profetas, muchos falsos cristos se levantarán y harán grandes milagros y señales. Esta es parte de sus muchas hechicerías que hacen. Esta es parte de sus muchas hechicerías, pero Dios la destruirá para salvar a los suyos. Dios la destruirá para hacer lo que Él vino a hacer, para cumplir lo que Él vino a cumplir, la salvación de aquellos que verdaderamente quieren ser salvos y quieren ser verdaderamente edificados conforme a su imagen y conforme a su semejanza. El Señor lo hará apartándolo de estas hechicerías y llevándolo a su monte, a su presencia, llevándolo a su intimidad, a su comunión, para ahora conocerlo y ser edificado conforme a su misma imagen y a su misma semejanza, y este será arrebatado para Dios y para su trono. Gloria a Dios.